Bien, entonces Perfecto. déjame presentarte, Berenice. Sí, gracias. Ah, Berenice Montalvo es profesora asistente de las asignaturas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo en el posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Contribuye en el grupo de investigación de aprendizaje profundo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Es maestra en Ciencias e Ingeniería por la UNAM, donde obtuvo el grado con una tesis sobre modelos recurrentes profundos para clasificación de video. Además, es ingeniera en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Berenice, por aceptar la invitación y te dejamos el pase. Muchas gracias, Josh. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Como les mencionaban, mi nombre es Berenice. Les voy a dar yo hoy una breve introducción de lo que es metaaprendizaje y nos vamos a enfocar especial a uno de los métodos en metaaprendizaje que es utilizado para verificación de rostros. Ale les estaba comentando un poco de eso, que son las redes siameses. El repositorio donde pueden encontrar el material, si es que me da tiempo, les voy a presentar una libreta. Lo pueden encontrar en este repositorio. De hecho, les voy a pegar el enlace en el chat. Y bueno, para correr la libreta que tenemos en el repositorio, basta con iniciar sesión, una sesión de Gmail, y vamos a poder correr la libreta en Google Colab. Ahora bien, antes de hablar de lo que es metaaprendizaje, me gustaría recordar cómo es que se da el entrenamiento en un modelo de un modelo de aprendizaje de máquinas usando el aprendizaje convencional. Bueno, de manera convencional, para resolver una tarea, lo que haríamos sería tener un conjunto de datos a gran escala etiquetado. Todo lo que voy a platicar acerca de metaaprendizaje el día de hoy va a ser bajo el paradigma de aprendizaje supervisado, ¿vale? Entonces, bueno, para resolver una tarea número 1, lo que haríamos sería tener un conjunto de datos a gran escala etiquetado. Entrenaríamos un algoritmo de aprendizaje para encontrar los parámetros de ese algoritmo que minimicen el error, y así produciríamos nosotros un modelo. Hablando específicamente de redes neuronales, lo que haríamos sería encontrar el conjunto de pesos y sesgos que minimicen el error para esta tarea 1, así produciríamos nuestro modelo, y una vez que ya tenemos nuestro modelo, lo que haríamos sería tener el conjunto de validación con el que vamos monitoreando cómo va siendo el desempeño de nuestro modelo a lo largo del entrenamiento. Si nosotros tenemos una tarea número 2, lo que haríamos sería repetir el proceso desde cero. Es decir, tenemos nuestro conjunto de datos a gran escala etiquetado asociado a esta tarea número 2. Entrenaríamos nuestra red neuronal para conseguir el conjunto de pesos y sesgos que minimicen el error, y así produciríamos un modelo. Esto por cada una de las tareas que nosotros quisiéramos resolver, ¿vale? Entonces, enfoque de entrenar un modelo por cada una de la tarea que nosotros deseamos resolver se puede ver como una desventaja, ya que nosotros tenemos que tener un conjunto de datos etiquetado a gran escala por cada una de las tareas que nosotros deseamos resolver, y esto en algunas aplicaciones pues no es factible, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué es importante aprender utilizando pocos datos? Pues bueno, la principal motivación de por qué sería bueno tener un aprendizaje mucho más eficiente o con pocos datos sería porque en ciertos dominios no es posible tener conjuntos de datos etiquetados a gran escala. Como por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir un modelo de traducción donde se tiene muy poca evidencia de la lengua que nosotros queremos, de la cual nosotros queremos construir nuestro sistema, pues sería complicado, ¿no? Por otra parte, en imágenes médicas es algo a lo que se enfrentan muy comúnmente las personas de visión por computadora, que es de los padecimientos. Existen algunos padecimientos muy extraños de los cuales se tienen muy pocas imágenes, y aparte las imágenes no están etiquetadas. Un pequeño subconjunto es el que está etiquetado, y etiquetar imágenes médicas es algo muy costoso, ¿no? Porque requerirías de un experto médico en el padecimiento que tú quieres atacar, y que te etiquete miles de imágenes. Entonces esto no es factible. Nosotros, los seres humanos, tenemos una habilidad que es transferir conocimiento entre tareas, ¿no? Esto es algo deseable para los algoritmos de aprendizaje de máquinas. Ahora bien, actualmente existen estrategias o métodos que buscan justo hacer eso, es decir, cómo hago un aprendizaje más eficaz, o cómo puedo transferir conocimiento entre tareas para así hacerle frente un poco a esa necesidad de datos etiquetados a gran escala. Una de estas técnicas es la transferencia de conocimiento.
La idea detrás de la transferencia de conocimiento es hacer uso del conocimiento adquirido al resolver un problema y aplicarlo a un problema diferente, pero que está relacionado. Es una técnica ampliamente usada en imágenes y funciona de la siguiente manera. Se tiene una tarea base para la cual se tiene un conjunto de datos etiquetado a gran escala y entreno mi modelo, en este caso mi red neuronal, y produzco un modelito, ¿no? Entonces, una vez que ya produje mi modelo, lo que puedo hacer si tengo una tarea que está relacionada a esa tarea base que ya solucioné, es tomar el conjunto de pesos y sesgos, tomar toda la arquitectura y únicamente reentrenar algunas capas de esta red. La transferencia de conocimiento se comenzó a aplicar en modelos de redes neuronales profundas como una solución alternativa para aliviar la necesidad de conjuntos de datos masivos para su entrenamiento. Para tener una idea de por qué es que funciona la transferencia de conocimiento en redes neuronales, tomemos como ejemplo, pues, la tarea de clasificación de imágenes. Se sabe que las redes neuronales codifican la información eh, eh, de manera jerárquica, es decir, las primeras capas se encargan de extraer características que son a bajo nivel y a medida que la entrada se va propagando a través de la red, se aprenden características cada vez más complejas. Entonces, bueno, si yo en mi tarea base tomo las primeras capas de mi red neuronal que son generales y que pueden ser útiles para muchas tareas de visión artificial, pues únicamente tendría que especializar más mi red para mi tarea objetivo y así podría conseguir resolver mi tarea. Existen estudios en transferencia de conocimiento que muestran que esta técnica es bastante buena, inclusive hay un estudio muy completo, que es este que les muestro, aquí abajo al pie de la diapositiva, y ellos estudian la efectividad de la transferencia de conocimiento, de un modelo de transferencia de conocimiento para varias tareas, y lo comparan con un modelo que fue entrenado únicamente para la tarea específica que ellos deseaban solucionar. El resultado fue que los modelos que fueron productos de la transferencia de conocimiento fueron mejores o compararon o su desempeño fue comparable con aquel modelo que fue entrenado específico para la tarea. Entonces, bueno, esta es una de las técnicas más utilizadas en análisis de imágenes y pues ya. Otra de las técnicas que se encarga eh, que es una estrategia para subsanar aquello de los grandes conjuntos de datos etiquetados, es la adaptación de dominio. Lo que busca la adaptación de dominio es aprender un modelo de una distribución origen y aplicarlo a una distribución diferente. Por ejemplo, imaginemos que lo que nosotros hacemos es entrenamos un modelo en un conjunto de datos sintéticos como estos, y lo que queremos hacer es producir un modelo que sea capaz de que una vez que ya fue entrenado aquí, lo pueda yo mover a este dominio y que se comporte bien. En eso se encarga la adaptación de dominio. Ahora bien, otra área que se encuentra relacionada con explotar un aprendizaje más eficiente es el aprendizaje multitarea. El aprendizaje multitarea tiene como objetivo aprovechar la información útil contenida en múltiples tareas relacionadas para ayudar a mejorar el rendimiento de ambas. Es decir, imaginemos que lo que nosotros queremos hacer es, tenemos un conjunto de datos etiquetado de rostros y lo que yo quiero hacer es resolver múltiples tareas al mismo tiempo. De manera simultánea, quiero aprender a predecir el género a partir de una imagen y también quiero predecir si es que la persona en dicha imagen está sonriendo. Entonces, lo que dice el aprendizaje multitarea, ¿sabes qué? No lo hagas por separado, sino hazlo de forma simultánea y eso va a beneficiar el desempeño en ambas tareas. Existen diferentes aproximaciones para hacer aprendizaje multitarea. Una de ellas es lo que muestra esta imagen, que es básicamente vas a tener tus datos y los vas a alimentar a unas capas que van a ser compartidas para las dos tareas y después vas a entrenar capas específicas para cada una de las tareas. Finalmente, a ver, tenemos el metaaprendizaje. Ahora bien, antes de yo darles una definición de lo que es metaaprendizaje, me gustaría que tuvieran una intuición de lo que es. Para esto vamos a tener un breve ejercicio que consiste en, yo les doy estas 6 imágenes. 3 imágenes corresponden a este pintor, que sería Break. Estas 3 imágenes corresponden a Cézanne. Y lo que yo quiero que ustedes me digan, si es que me pueden apoyar ya sea por el chat o por cualquier lado donde ponen las preguntas, si yo les doy esta imagen, ustedes, ¿qué me dirían?
¿quién pintó esta obra? ¿Fue Braque o fue Cézanne? Ok, dicen Braque. Ok, bueno, tenemos que, ustedes dicen que es Braque. Y bueno, yo también creo que es Braque por el hecho de que las líneas, si las ven en las pinturas, suelen ser más fuertes, ¿no? Que en el caso de estas pinturas. Esto que nosotros acabamos de hacer es un ejemplo de clasificación con pocas observaciones. Su conjunto de entrenamiento para ustedes únicamente fueron 3 imágenes por cada una de las clases. En este caso tenemos 2 clases y solo les di 3 imágenes para esta clase y 3 imágenes para esta clase. Y con esas 3 imágenes por cada una de las clases, ustedes fueron capaces de decirme a quién correspondía esta pintura, ¿no? A qué pintor. Entonces, eso es básicamente una de las tareas que se resuelve con metaaprendizaje, que es únicamente te voy a dar muy pocos ejemplos de entrenamiento y con esos pocos ejemplos de entrenamiento quiero que tu modelo puedas resolver la tarea de clasificación en este caso. Ahora sí. Entonces, la tarea que resolvimos, les mencionaba, es una tarea de clasificación con pocas observaciones. Específicamente esta tarea en la literatura la van a encontrar como Few Shot Classification. En este caso es clasificación de 3 observaciones porque cada una de las clases solo tiene 3 ejemplos de entrenamiento. Ahora bien, ¿cómo es que se podría definir el metaaprendizaje? Pues desde mi punto de vista, definir el metaaprendizaje es algo complicado actualmente, porque si bien es una idea que está rondando la comunidad de aprendizaje de máquinas desde hace ya varios tiempo, recientemente ha tenido mucha visibilidad y han salido muchos trabajos. Al tener tanta visibilidad y estar en sus primeras etapas de desarrollo, lo que pasa es que existen múltiples definiciones y a veces son inconsistentes entre ellas. Sin embargo, una forma muy general de definir el metaaprendizaje es que es una familia de técnicas enfocadas a adaptarse rápidamente a nueva información. De esa manera podríamos definir el metaaprendizaje. Como les mencionaba, la tarea que nosotros resolvimos fue clasificación de pocas observaciones. Y bueno, ahora bien, ¿cómo se categorizan los métodos de metaaprendizaje? Bueno, pues existen formas diferentes de categorizarlos. Al ser un área en desarrollo, se muestran avances constantemente y esto conlleva a que se establezcan taxonomías o formas de categorizar los métodos, pero a medida de que sale uno nuevo que no se ajusta a esa taxonomía actual, lo que se hace es proponer una nueva taxonomía. Esta que les presento es tan solo una de las que pueden encontrar en la literatura. Bien, dentro de los métodos de metaaprendizaje están los basados en métricas, los basados en optimizador y los basados en alucinaciones. Estos primeros se enfocan en aprender a comparar los ejemplos y buscan aprender una métrica de distancia para así separar las categorías. Los basados en optimizador, por otra parte, se enfocan en aprender a optimizar. Es decir, en vez de yo enfocarme a aprender a distinguir tus métodos, yo me voy a enfocar a darte un optimizador más poderoso. Porque ¿cuál es el problema ahorita que se tiene o por qué es que se requieren tantos datos para aprender un modelo? Lo que sucede es que utilizamos métodos de optimización iterativa eh, eh, que requieren muchos ejemplos para aproximarse al mínimo de la función. Entonces, si yo te doy un optimizador mucho más inteligente, que no requiera tantos pasos de optimización, podemos subsanar el hecho de que requieras tantos datos para el entrenamiento de tu modelo, ¿vale? En eso se enfocan los de optimizador. Los métodos de alucinaciones abordan el problema de manera diferente. Ellos dicen, bueno, si el problema es que tienes muy pocos datos de entrenamiento, entonces, pues lo que vamos a hacer es acrecentar los datos de entrenamiento. Es decir, hacen aumentado de datos. Estos métodos principalmente están basados en redes generativas antagónicas. Ahora bien, en lo que nos vamos a enfocar nosotros es en uno de los métodos de metaaprendizaje basado en métricas, que son las redes siamesas. Son muy populares y se han usado mucho para verificación de rostros. Antes de pasar a las redes siamesas, me gustaría que habláramos acerca de la tarea que vamos a resolver, en qué consiste y cómo es que la vamos a resolver. Bien. La tarea o lo que yo quiero resolver es la verificación de rostros. ¿En qué consiste esto? Lo que yo quiero es comparar la imagen de un rostro de una persona con otra y verificar si coinciden. En el caso de que las 2 imágenes coincidan, estoy hablando de un ejemplo positivo. En el caso de que las imágenes pertenezcan a sujetos diferentes, estamos hablando de un ejemplo negativo,
¿vale? Entonces, lo que yo quiero es entrenar un modelo con ejemplos tanto positivos como negativos y a través de una métrica de distancia saber si pertenecen o no a una misma clase. En el caso de los ejemplos que pertenezcan a una misma clase, espero que la distancia entre estos dos sea muy pequeña. Pero si estoy hablando de un ejemplo negativo y estoy hablando de imágenes de sujetos diferentes, lo que yo quiero es que la distancia sea grande. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a solucionar esto? Lo que vamos a hacer es utilizar una red siamesa. Una red siamesa es un tipo de red neuronal que se utiliza para verificación de rostros y utiliza dos o más subredes que son idénticas. Es decir, tengo esta red convolucional que es idéntica a esta red convolucional y voy a compartir los pesos entre ellas. ¿Vale? A la entrada, pero ¿cómo es que funciona la red siamesa? Bueno, funciona de la siguiente manera. A la entrada de los extremos de nuestra red, lo que tendríamos serían nuestras imágenes de los rostros y en este caso un ejemplo positivo tenemos aquí, que es dos imágenes de la misma persona. Llamémosle María, ¿vale? Entonces tenemos dos imágenes de María. Lo que vamos a hacer es propagar nuestra imagen a través de nuestra red convolucional. Esta red únicamente la voy a utilizar como extractor de características, es decir, solo voy a utilizar las capas convolucionales. Lo que va a resultar aquí a la salida de mi red convolucional va a ser un mapa de respuestas, un conjunto de mapas de respuesta, que les voy a hacer un tipo de procesamiento, ya sea aplanarlos o hacerle un average pooling o cualquier otra cosa para dejarlos en forma de vector. Estos bloques verdes lo que van a hacer son las representaciones de mi imagen obtenidas a través de la red convolucional. Una vez que yo ya obtuve mis representaciones, lo que yo voy a hacer es pasarlo a través de una función de distancia. En este caso, la función de distancia me va a decir, bueno, si estas representaciones son similares es porque provienen de un mismo sujeto. Las representaciones provienen de fotos que son de un mismo sujeto. Entonces, la distancia entre estas dos representaciones va a ser muy pequeña. De caso contrario, va a ser, bueno, las representaciones que obtuve con mi red convolucional, como provienen de sujetos diferentes, la distancia va a ser bastante grande. Después de esto, lo que salga de mi función de distancia lo paso a mi función de pérdida. Ahora bien, ¿qué es lo que son realmente estos bloques verdes? Bueno, como les mencionaba, las representaciones producidas por nuestras redes convolucionales son representaciones en orden jerárquico. Se ha probado a través de visualizaciones o existe evidencia que a través de visualizaciones de las capas de las redes convolucionales que éstas aprenden características a niveles progresivos. En un inicio, las capas convolucionales aprenden patrones bastante sencillos, como estos, que serían como líneas, bordes, y a medida que la entrada se propaga a través de la red, se van aprendiendo patrones mucho más complejos. Entonces, básicamente lo que sale de mi red convolucional es esto, ¿vale? Ahora bien, una vez que yo ya obtuve mis representaciones, ¿qué es lo que quiero? Pues meterlo a la función de distancia. Y visualmente lo que estamos buscando con la función de distancia lo podemos explicar con esta imagencita. De manera visual es bastante sencillo entender qué es lo que está pasando y lo que yo quiero es con mi función de distancia, es decir, las representaciones de estas dos imágenes que provienen de una misma persona, quiero que me las dejes, si yo las pudiera pintar en un espacio multidimensional, quiero que me las dejes cercanas, pero a la vez quiero que las alejes de las representaciones que provengan de otro sujeto. Esta es básicamente la interpretación que le podríamos dar a la función de pérdida, a la función de distancia. Ahora bien, ¿cuál es la función de pérdida que se utiliza aquí? Bueno, pues es la pérdida constructiva. La pérdida constructiva está dada por la siguiente expresión. Y pues vamos a analizar cómo funciona, ¿no? X1 y X2 son las representaciones obtenidas a través de la red convolucional de nuestras imágenes, es decir, estos bloques verdes. M es el margen, la distancia que yo como diseñador le voy a poner que quiero que me separe las representaciones de sujetos diferentes. Y Y es la etiqueta que yo voy a generar. Yo voy a generar etiquetas. En el caso de que las imágenes que yo esté introduciendo a mi red pertenezcan a la misma persona, lo que yo quiero es poner la etiqueta 1 y en el caso de que sean distintas, voy a poner 0 como etiqueta, ¿vale? Entonces, en el caso de que yo esté metiendo imágenes de un mismo sujeto, la etiqueta Y va a ser 1. Por lo tanto, con lo único que me voy a quedar de mi función de pérdida va a ser únicamente con la parte azul, que sería este caso de acá. Entonces, para minimizar yo la función de pérdida, lo único que tengo que minimizar es la distancia entre estas dos imágenes. Entonces, mi función de pérdida podría quedar reescrita de esta forma. En el caso de que yo tenga imágenes diferentes,
de sujetos diferentes, me quedo con la otra parte de la ecuación, que sería esta que está en rojo. Y para minimizar la pérdida, significa maximizar la distancia entre estas dos imágenes, ¿vale? Ahora bien, hasta aquí ya hablamos de la tarea que vamos a resolver y cómo la vamos a resolver, pero falta decir con qué la vamos a entrenar. Y bueno, esto trata de transmitir esta diapositiva. Recordemos que lo que queremos hacer es verificación de rastros bajo un esquema de metaaprendizaje, es decir, solo queremos utilizar pocas imágenes para saber si un sujeto, si una pareja de imágenes corresponden a un mismo sujeto. En metaaprendizaje, en esta formulación de la tarea, tenemos tres conjuntos. El primero es el conjunto de entrenamiento, el siguiente es el conjunto de soporte y el tercero es el conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento está formado por múltiples sujetos y cada uno de los sujetos tiene múltiples imágenes de él mismo, ya sea con cambios de iluminación o demás. Entonces, en este caso, en nuestra imagencita únicamente tenemos 3 sujetos diferentes y por cada uno de los sujetos tenemos 3 imágenes diferentes, ¿vale? Con este conjunto de entrenamiento vamos a actualizar los pesos de nuestra red y este conjunto posee etiquetas. En el conjunto de soporte tenemos sujetos distintos a los sujetos que tenemos en el conjunto de entrenamiento, pero van a ser los mismos sujetos que tenemos en el conjunto de prueba. Se pueden hacer actualizaciones de nuestra red con el conjunto del soporte, sin embargo, en las redes siamesas no se ocupa esto. Esto se los pongo porque realmente en otros algoritmos de metaaprendizaje realmente se hacen actualizaciones a la red con este conjunto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, con el conjunto de entrenamiento voy a generar tanto ejemplos positivos como ejemplos negativos, voy a alimentar mi red y voy a entrenarla para que aprenda a distinguir entre imágenes de sujetos similares e imágenes que no sean similares, ¿vale? Y después con el conjunto de soporte y prueba voy a probar mi red. ¿Sabes qué? Te voy a dar una imagen de un sujeto que tú no has visto y lo que quiero que me digas es con esta única imagen es si es igual o no. Entonces, aquí es donde se da el aprendizaje de una observación. Y pues bueno, yo creo que pasamos a la libreta para que todo se vea un poquito más claro. No sé si existe alguna duda hasta ahorita. Sí, tenemos unas preguntas. Mientras las vas alistando en la libreta, tal vez puedas responderlas. Una es, ¿qué tipos de función de distancia existen al comparar los datos? ¿Qué otros tipos de función de distancia, no? ¿Y cuándo recomendarías usar cierto tipo de distancia? La función de distancia depende directamente de tu problema. Aquí yo les platico de una función de distancia, de una función de pérdida bastante sencilla, que es la pérdida constructiva. Sin embargo, hay pérdidas mucho más complicadas, como la triplet loss, que les hablaba esta Ale, pero corresponde, o sea, la lección de ella corresponde directamente del problema que estés intentando solucionar. Bien, justamente la otra era, aparte de la función de pérdida constructiva, ¿cuáles otras? Tal vez aparte de la triple loss, ¿cuál otra más recomendarías? Ahorita no tengo en mente ninguna otra. Es muy usada triple loss. De hecho, en el artículo que la proponen, es un artículo que les recomiendo bastante. Es bastante novedoso e interesante todo lo que hacen ahí. Al terminar la plática, si gustan, les dejo el enlace. Ok. Entonces, bueno, vamos a la libreta. La libreta la pueden encontrar en el repositorio que les mostraba. Y aquí tenemos un botoncito para que la puedan abrir en Colab y así todo el mundo la podemos recorrer. ¿Vale? Y si quieren me pueden seguir. Entonces, lo primero que tenemos es nuestras bibliotecas. Bueno, la libreta está en PyTorch. Para quien no esté familiarizado con PyTorch, es una biblioteca diseñada para la creación de modelos de aprendizaje profundo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos todos nuestros imports que vamos a utilizar y tenemos semillas fijadas para la reproducibilidad. Después tenemos algunas funciones que son ayudantes. Únicamente lo que hago es convertir un tensor a un arreglo de NumPy y viceversa. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer es tomar un conjunto de datos que está disponible,
que es AT&T Faces. Es un conjunto de datos de imágenes de rostros. Las imágenes son bastante sencillas, son imágenes en escala de grises. Contiene 10 fotografías diferentes por cada uno de los 40 sujetos que existen en el conjunto. Y bueno, las imágenes fueron tomadas en diferentes momentos, varían los cambios de iluminación, las expresiones faciales y cosas como algunas fotos tienen anteojos, otras no tienen anteojos y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar nuestros 3 particiones que les hablaba en las diapositivas. Uno va a ser el conjunto de entrenamiento, otro va a ser el conjunto de soporte y prueba. El conjunto de entrenamiento va a tener 37 sujetos con 10 fotografías cada uno de los sujetos, y el conjunto de soporte y prueba van a tener únicamente 3 sujetos, los mismos sujetos, porque con estos vamos a probar nuestro modelo, ¿vale? El espacio de etiquetas del conjunto de entrenamiento es disjunto de estos dos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es la creación de nuestros conjuntos de datos. PyTorch posee unas utilerías que nos ayudan a hacer la carga de datos mucho más sencilla. ¿Esto por qué? Porque quien esté familiarizado con la construcción de modelos de aprendizaje profundo sabrá que gran parte de la construcción de los modelos es pues, la carga de datos, ¿no? Tanto el procesamiento como hacer que realmente tu modelo esté recibiendo lo que debe de recibir. Entonces, PyTorch en este sentido nos ayuda bastante y nos provee de utilerías que hacen más sencilla la carga de datos. Entre ellos está el dataset y el dataloader. El dataset, a grandes rasgos, de lo que se encarga es de leer, cargar, descargar nuestro conjunto de datos, preprocesarlo y otorgarnos uno a uno nuestros ejemplos de entrenamiento, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hago es definir una clase que es FaceDataset. En el inicializador lo que hago es descargar los datos, preprocesarlos, leer toda la lista de nuestros sujetos, nuestras imágenes y demás. Y una de las funciones más importantes de esta clase, que ya está predefinida en PyTorch, es el getItem. El getItem de lo que se encarga es entregarnos uno a uno los ejemplos para alimentar a nuestra red. Entonces, en getItem lo que hago es, ¿sabes qué? Voy a generar parejas de ejemplos positivos y ejemplos negativos. Recordemos que un ejemplo positivo son dos imágenes que poseen a un mismo sujeto, e imágenes que poseen a sujetos diferentes sería un ejemplo negativo. Entonces, de manera aleatoria, digo, ¿sabes qué red vas a ser alimentada por una pareja positiva o una pareja negativa? Entonces, básicamente lo que regresa el getItem es una imagen, bueno, dos imágenes y mi etiqueta. En el caso que la imagen sea, que las imágenes pertenezcan a un mismo sujeto, la etiqueta Y va a ser 1 y de caso contrario va a ser 0. Y también tengo una función que es len y que básicamente regresa el tamaño de mi conjunto de datos. Después tenemos otra utilería que nos provee PyTorch, que es el dataloader. El dataloader de lo que se encarga es de regresar lotes. Básicamente es de lo que se encarga. Empaqueta todos mis ejemplos que me da el dataset y los convierte en un lotet y se entrega a la red. Entonces, esto es lo que hago aquí. Después lo que hago es explorar cómo está mi conjunto de datos. Como les decía, son imágenes en escala de grises, son bastante sencillas, está bien enfocado el rostro, son pequeñas y les decía, lo que va a ser un ejemplo de entrenamiento para mí es un par de imágenes. En este caso, como las imágenes pertenecen a un mismo sujeto, la etiqueta es 1. En este caso también es 1, pero en el caso de que estemos hablando de dos sujetos diferentes, la etiqueta es 0. Entonces, hasta aquí yo ya construí mis cargadores de datos para entrenar mi red. Lo que sigue es la definición de mi red. Lo que voy a hacer es definir mi red de manera muy sencilla. La red es básicamente 3 bloques convolucionales. Es una conf, relu, maxpool y batchnode. Y eso lo repito 3 veces. Entonces, es básicamente una red convolucional de 3 capas convolucionales. Después lo que hago es únicamente aplanar mis mapas de respuesta y eso va a ser mis bloques verdes. Si recuerdan nuestro diagrama, las representaciones obtenidas de nuestras imágenes, que eran los bloquecitos verdes, esto va a salir de aquí. Van a ser bloquecitos de tamaño 16. Entonces lo que hago es propagar mi imagen a través de toda mi red y las representaciones las tengo aquí. Propagar mi imagen B a través de toda mi red y las representaciones las tengo aquí. Y eso es lo que regresa a mi red, las representaciones tanto de mi imagen A como de mi imagen B. Ahora aquí tengo la definición de mi pérdida constructiva. Eso es, digamos que lo más importante de una red siamesa, que es la pérdida. Y aquí hago la definición. Es una funcioncita que lo único que hace es, primero calculas la distancia de las representaciones obtenidas, de A y de B,
Esto básicamente es la distancia euclidiana de esas dos. Se calcula la pérdida cuando las imágenes son del mismo sujeto, que sería la versión de la pérdida azul. Y cuando las imágenes son de sujetos diferentes, nos quedaríamos con la parte roja, que sería básicamente esta línea. Después lo que hacemos es sumar las pérdidas y sacamos el promedio de esas pérdidas, y es lo que regresa esta función. Ahora lo que hago en el entrenamiento es únicamente instanciar mi modelo, definir mi optimizador, y digamos que el ciclo de entrenamiento es bastante sencillo. Lo único que hago es, voy a entrenar mi modelo durante 15 épocas. Este ciclo corre sobre el número de épocas y este ciclo corre sobre el número de lotes. Entonces voy a tener una imagen A, una imagen B y mi etiqueta. Vacío los gradientes de mi gráfica de cómputo y lo que hago es inferencia con mi modelo. Obtengo las representaciones tanto de A y de B, calculo la pérdida, hago retropropagación, optimizo los parámetros de mi modelo y en un historial de pérdidas voy guardando cómo se va comportando mi modelo. Finalmente lo que hago es hacer una gráfica de cómo se va comportando la pérdida a través del entrenamiento, y después tengo una fase de evaluación, que quiero ver qué tan bueno es mi modelo. Entonces genero parejas, tanto con el conjunto de soporte y de prueba, y voy viendo cómo se va comportando mi modelo. Lo que yo esperaba es que la distancia fuera pequeña cuando se tratara de imágenes de sujetos similares, y que la distancia fuera grande cuando las imágenes correspondieran a sujetos diferentes. Y es lo que vemos aquí, ¿vale? Desde luego que ahorita nuestra red tiene algunos errores, porque únicamente la entrenamos 15 épocas para que corriera. De hecho, la pueden correr todos, si gustan. Y bueno, básicamente así es como funciona una red siamesa. Les comento, la parte más importante sería la función de distancia y la función de pérdida, cómo definir estas dos. Y de ahí en fuera es, digamos que el entrenamiento es bastante convencional. No sé si en lo que corre la libreta existan algunas dudas. Sí, acá hay algunas preguntas. Una es, para clasificar imágenes médicas, ¿se recomienda tener 10K o 100K? ¿Esto se podría reducir utilizando metaaprendizaje? Sí. ¿Se refiere a la resolución de las imágenes? Yo ¿O creo al que también es tamaño del la conjunto cantidad de de datos? datos. Yo creo que es Ah, el bueno. tamaño. Sí, desde luego. El objetivo del metaaprendizaje finalmente es cómo utilizo el conocimiento que tengo de solucionar tareas donde tengo grandes datos, para que después, cuando me encuentre en un escenario donde tengo menos datos, pueda solucionar ese problema. Sí, se puede solucionar con metaaprendizaje, desde luego. Sin embargo, es algo bastante complicado. Como les comento que el metaaprendizaje va en sus primeras etapas de desarrollo, actualmente ahorita lo que se está solucionando con metaaprendizaje son problemas bastante convencionales. Hicieron una mini partición de ImageNet que se llama MiniMageNet, y esa es con la que se ha experimentado. Pero sí, idealmente el metaaprendizaje está pensado para escenarios donde tienes pocos datos etiquetados, que sería el más inmediato, sería imágenes médicas. Ok. Otra pregunta tal vez relacionada es, ¿existe un número límite, ¿no? Menor, mínimo, de datos que se puede usar por clase para que funcione efectivamente metaaprendizaje? Bien, digamos que idealmente el metaaprendizaje se está probando en escenarios de muy pocos datos. La tarea de clasificación se ha probado en clasificación de una observación, de 5 observaciones o hasta de 50 observaciones, es decir, tener una imagen por cada una de las clases, tener 15 imágenes por cada una de las clases y 50 imágenes de cada una de las clases. Sin embargo, en mi opinión, es algo engañoso hasta ahora, porque muchos de los modelos de metaaprendizaje actualmente hacen una especie de transferencia de conocimiento. Entonces, realmente no es que a partir de una sola imagen aprendan a clasificar una nueva categoría, ni tampoco es que entrenes con imágenes de MiniMageNet y me pases una radiografía y yo voy a aprender a clasificar un padecimiento únicamente con una radiografía.
O sea, tiene muchas ventajas el metaaprendizaje, sin embargo, me parece que es un campo que aún requiere de mucho estudio. Ok. A ver, hay otra pregunta sobre un poco más técnica, ¿no? Dentro de MetaLearning existen diferentes métodos. Tal vez puedas dar tu opinión sobre las Matching Networks o las Prototypical Networks, a comparación de las Siamese Networks. Claro, las prototípicas y las Matching Networks también entran dentro de la categoría de algoritmos de metaaprendizaje basados en métricas y al igual que las redes siamesas, buscan aprender una métrica de distancia entre los ejemplos. De hecho, bueno, ya corrió la libreta y ya tenemos todos los resultaditos. Si alguien tiene algún problema para correr la libreta, me puede dejar en el chat. Me gustaría regresar a las diapositivas porque de hecho me gustaría platicarles un poco acerca de otro modelo de aprendizaje basado en métricas, que son las redes relacionales. Las redes relacionales, las prototípicas y las matching networks, al igual que las redes siamesas, se enfocan en aprender a diferenciar ejemplos a través de una métrica de distancia. En este caso, la red relacional, que también entra en esa categoría, se enfoca también en lo mismo, pero ellos dicen, ¿sabes qué? En vez de yo poner una métrica de distancia, lo que yo voy a hacer es poner un módulo convolucional. Entonces, el módulo convolucional lo que se va a enfocar es de reemplazar la métrica. Es decir, yo tengo, en este caso, un problema de clasificación de una observación y tengo 5 clases, lo que se conocería como five-way, one shot, ¿vale? Entonces, bueno, tengo 5 categorías y a partir de una imagen por cada una de las categorías quiero aprender a clasificar. Entonces, yo tengo este perrito y este es el que quiero clasificar, este es mi conjunto de entrenamiento y este es mi conjunto de prueba. Entonces, lo que voy a hacer es pasar una a una mis imágenes a través de mi primero módulo de embedding, que lo que es este módulo de embedding es una red convolucional. Entonces, me va a generar representaciones, ¿no? En este caso me va a generar mapas de respuesta, ¿vale? Que son los bloques de cada color. O sea, el morado, el elote corresponde al bloque morado que vemos aquí. El pajarito corresponde al bloque azul, las representaciones de esta imagen. Finalmente, lo que yo voy a hacer es tomar mi imagen de prueba, la voy a pasar a través de mi módulo convolucional y voy a obtener las representaciones de esta imagen que corresponden a los bloques amarillos. Voy a concatenar estos mapas de respuesta y esto va a ser introducido a un módulo de relación. El módulo de relación se va a encargar de fungir como mi métrica de distancia. Entonces, en este caso ya no voy a tener la pérdida constructiva, sino que lo que voy a tener es un módulo convolucional que se va a encargar de sacarme puntajes de confianza, de decirme, ¿sabes qué? Estas imágenes son similares o estas imágenes no son similares. Entonces, todo el tema de la métrica de distancia se la delego completamente a otra red. No sé si quedó clara Y bueno, en el caso de las redes prototípicas, están inspiradas en básicamente lo que es el clustering, que es básicamente yo aprendo representaciones a nivel clase y después comparo esas representaciones cuando me llega una nueva imagen y la trato de localizar en una de esas representaciones que ya tengo precalculada. Yo creo que sí estaba entendido. Hay una pregunta sobre la parte del notebook que estabas realizando y Claro. es ¿qué ocurre si agregamos una nueva cara a la red, ¿no? ¿Se requiere entrenar nuevamente o por cuántas épocas solamente se requeriría entrenar? No, en este caso, okay. En este caso, nosotros, a ver, mira, regresemos a la imagencita de acá. Nosotros únicamente hacemos la actualización de los parámetros de nuestra red con este conjunto de entrenamiento, con las parejas tanto positivas como negativas que generamos con el conjunto de entrenamiento. Una vez que yo ya tengo entrenada mi red, yo ya puedo tomar la imagen de mi rostro, obviamente con las restricciones que tiene mi conjunto de datos de AT&T Faces, que sería básicamente en blanco y negro, que sea pequeña y demás, se la puedo introducir a la red y la red tiene que ser capaz de decirme si 2 imágenes me pertenecen o no, si me tomo 2 fotografías y son mi misma cara o no. O sea, ya no tendría que realizar una actualización de los parámetros de mi red. Por eso es one shot learning. O sea, realmente lo que está haciendo es aprender una nueva categoría, que sería una nueva persona,
únicamente con una imagen más. Ok, gracias. Yo tengo una consulta. Es Claro. referente a la parte de generalización, ¿no? Generalización fuera de la distribución. Usualmente cuando trabajamos en Machine Learning trabajamos en una distribución de datos y al momento de probarlos en datos de otra distribución, ¿no? El problema de out of generalization es un problema actualmente abierto. ¿Qué tanto se ha avanzado en MetaLearning para tratar ese tipo de problemas? Sí, esa es una excelente pregunta y es una de las grandes críticas que existe a metaaprendizaje, porque como les mencionaba, ahorita digamos que los métodos, todos los métodos, existe mucho trabajo en MetaLearning, sí, desde el punto de vista de los métodos. O sea, existen muchísimos métodos de metaaprendizaje, ¿no? Ya sean los de métricas, optimizadores, alucinaciones o otros más. Eh, Desde ese punto de vista se ha trabajado mucho, pero eso que tú mencionas es algo bastante criticable, que es, pues, o sea, sí tienes mucho trabajo, pero realmente ¿en qué lo estás probando? Como les mencionaba, gran parte del trabajo que se ha hecho hasta ahorita se ha probado en conjuntos de datos donde yo pruebo, eh, donde yo entreno en una misma distribución y lo pruebo en esa misma distribución. Entonces, realmente como que medir la generalización es algo que falta por estudiar, es algo que por el momento la comunidad de metaaprendizaje, digamos que no le está prestando tanta atención por el hecho de que ya en sí el problema es bastante complejo, aprender con una imagen o con 5 imágenes es bastante complejo, pero sí es algo bastante criticable. Entonces, acerca de la generalización, pues no se ha estudiado mucho realmente. O sea, hacen una mini versión de ImageNet que se llama Mini ImageNet y el método lo entrenan y lo prueban sobre esa misma distribución. Realmente no han eh, avanzado al punto de cambiarlo de distribución y ver que realmente está aprendiendo nuevas clases cuando te enfrentas a un escenario completamente diferente. Perfecto, gracias. Y a una última pregunta sería, ¿cuál es el método actual del estado del arte que es mejor? ¿Aún sigue siendo MAML o alguna variación de ese? Sí, es Mamal, pero en su versión Mamal más, me parece. Es una versión mejorada de Mamal. También han salido nuevos como Reptil o Anil, que también han mejorado, pero marginalmente los resultados que tiene Mamal. Listo. Muchas gracias, Berenice. Ya estábamos ahora sí sobre el tiempo y a nombre de la comunidad de aquí de Arequipa, Perú, queremos agradecerte por aceptar la invitación y por tu participación. Estuvo muy buena la charla, hemos recibido buenos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.